Vivo en una granja en el interior, rodeada de bosques. Mi trabajo siempre ha sido sencillo: cuidar de los animales, sembrar lo necesario para el sustento y vivir tranquilo. La vida aquí es aislada, pero es justo lo que me gusta. No hay ruido de la ciudad ni confusiones. Solo yo, los animales y la tierra. Pero una noche reciente, algo extraño ocurrió. Algo que no puedo olvidar. Era una madrugada fría, y estaba durmiendo cuando me despertó un sonido extraño. No era el ruido habitual, como el viento o los gallos cantando antes de tiempo. Era un sonido más urgente, como un grito ahogado que venía desde afuera. Me levanté, tomé mi linterna y salí para ver qué estaba pasando. Caminé hacia el corral de las ovejas, de donde parecía provenir el ruido. Al llegar, vi algo que me inquietó. Una de las ovejas estaba tirada en el suelo, inmóvil. Me acerqué y la iluminé con la linterna. Había algo raro. El cuerpo estaba seco, como si lo hubieran drenado, y en el cuello tenía 2 perforaciones pequeñas, pero profundas. Me quedé parado, tratando de entender qué pudo haber hecho eso. Nunca había visto depredadores dejar a un animal así. Los lobos o jaguares suelen morder y desgarrar, pero esto era diferente. Decidí dar una vuelta por el corral, pero no encontré nada más, excepto huellas pequeñas, como de un animal que no reconocí. Las marcas desaparecían entre el pasto, como si se hubieran evaporado. Volví a casa con la cabeza llena de preguntas. Pasé el resto de la noche mirando por la ventana, esperando ver algo, pero solo el silencio me acompañó hasta el amanecer. Al día siguiente, llamé a Joao, mi vecino, para que viera la escena. Vive a unos 2 kilómetros de aquí y también cría animales. Le expliqué lo que había sucedido, y puso una cara seria al ver las marcas en el cuello de la oveja. ¿Crees que podría ser un animal salvaje?, le pregunté, pero negó con la cabeza. No sé qué es, pero no parece natural, respondió con voz baja. Me contó que, hace algunos años, un granjero de la región tuvo un problema similar. Perdió varias cabezas de ganado de una manera que nadie pudo explicar. En ese entonces, dijeron que era algún depredador raro, pero nadie vio al animal. Eso me dejó intranquilo. Quería creer que solo se trataba de un animal, algo que podría alejar con trampas o con mejores cercas. Pero, en el fondo, sabía que había algo más sucediendo. Esa noche decidí montar guardia. Me armé con una escopeta vieja y me senté cerca del corral, con la linterna a un lado. El viento estaba helado, y la oscuridad parecía más densa de lo normal. Cerca de las 2 de la madrugada, escuché el sonido de ramas quebrándose en dirección al bosque. Apunté la linterna hacia el ruido, pero no vi nada. El sonido continuaba, como si algo se estuviera moviendo entre los árboles, acercándose cada vez más. ¿Quién anda ahí?, grité, tratando de sonar más seguro de lo que realmente estaba. Fue entonces cuando lo vi. Algo pequeño salió corriendo del bosque. Era rápido, tan rápido que apenas logré seguirlo con la luz. Solo pude notar que era oscuro, con un extraño brillo en los ojos, como si reflejaran la luz de la linterna. Disparé en dirección a la sombra, pero desapareció entre los matorrales. El sonido se detuvo, y la noche volvió a quedarse en silencio. Esperé un rato más, pero no ocurrió nada. Cuando el sol comenzó a salir, regresé a la casa, exhausto y sin respuestas. Esa mañana entendí que no estaba lidiando con un animal común. Algo muy extraño estaba rondando mi granja, y necesitaba descubrir qué era antes de que fuera demasiado tarde. El día siguiente lo pasé observando el bosque desde la ventana de la cocina, con la sensación de que algo también me observaba a mí. Aunque el sol brillaba, no podía quitarme esa incomodidad. Fuera lo que fuese esa cosa, sabía que yo estaba ahí. Decidí dar una vuelta por la granja para intentar encontrar más pistas. Con la escopeta al hombro y un machete en la mano, caminé hacia el corral donde había sido atacada la oveja. El olor de la carcasa era ahora fuerte, y los otros animales parecían inquietos, balando sin parar y moviéndose de un lado a otro. Caminé con cuidado por el perímetro del corral, observando el suelo. Fue entonces cuando volví a ver las huellas. Esta vez estaban más claras, gracias al barro que se había formado con la lluvia de esa mañana.
Las marcas eran extrañas, diferentes a cualquier cosa que hubiera visto antes. Tenían 3 dedos, largos y delgados, como si fueran garras. Las huellas no eran grandes, pero había algo en ellas que me helaba la sangre. Seguí las marcas por unos metros, hasta donde desaparecían entre los matorrales cerca del bosque. Respiré hondo, tratando de decidir si debía continuar o regresar. En el fondo, sabía que entrar al bosque solo era una pésima idea, pero mi curiosidad estaba venciendo al miedo. Entré en la espesura, siguiendo las huellas, que ahora estaban más espaciadas, como si la criatura hubiera comenzado a correr. Caminé unos 10 minutos, hasta llegar a un pequeño claro. El lugar tenía algo diferente, como si estuviera aislado del resto del bosque. Los árboles alrededor eran más altos, y el suelo estaba lleno de marcas, como si algo hubiera sido arrastrado por allí. En el centro del claro encontré algo que me revolvió el estómago. Era otro animal, esta vez una vaca. El cuerpo estaba destrozado, pero la sangre alrededor ya estaba seca, como si el ataque hubiera ocurrido horas antes. Las marcas en el cuello eran idénticas a las de la oveja, y las huellas estaban por todas partes. Las marcas eran extrañas, diferentes a cualquier cosa que hubiera visto antes. Tenían 3 dedos, largos y delgados, como si fueran garras. Las huellas no eran grandes, pero había algo en ellas que me helaba la sangre. Seguí las marcas por unos metros, hasta donde desaparecían entre los matorrales cerca del bosque. Respiré hondo, tratando de decidir si debía continuar o regresar. En el fondo, sabía que entrar al bosque solo era una pésima idea, pero mi curiosidad estaba venciendo al miedo. Entré en la espesura, siguiendo las huellas, que ahora estaban más espaciadas, como si la criatura hubiera comenzado a correr. Caminé unos 10 minutos, hasta llegar a un pequeño claro. El lugar tenía algo diferente, como si estuviera aislado del resto del bosque. Los árboles alrededor eran más altos, y el suelo estaba lleno de marcas, como si algo hubiera sido arrastrado por allí. En el centro del claro encontré algo que me revolvió el estómago. Era otro animal, esta vez una vaca. El cuerpo estaba destrozado, pero la sangre alrededor ya estaba seca, como si el ataque hubiera ocurrido horas antes. Las marcas en el cuello eran idénticas a las de la oveja, y las huellas estaban por todas partes. Mi corazón latía a toda velocidad, y sabía que, si fallaba el tiro, tal vez no tendría tiempo de recargar. Apunté cuidadosamente y disparé. El sonido del disparo resonó en el bosque, pero cuando el humo se disipó, la criatura ya no estaba. Corrí de regreso a la granja lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Cuando llegué al corral, noté que los animales estaban aún más agitados. Parecía que podían sentir que algo estaba mal. Regresé a la casa y aseguré todas las puertas y ventanas. Pasé el resto del día tratando de entender lo que había sucedido. Eso no era un depredador común. Era algo que no debería existir, algo que no sabía cómo enfrentar. Esa noche, los sonidos comenzaron de nuevo. Esta vez venían de todas partes, ramas quebrándose, pasos rápidos y ese clic bajo que parecía acercarse. Tomé la escopeta y me quedé en la sala, esperando que esa cosa no intentara entrar. Cuando el sonido finalmente se detuvo, miré por la ventana y vi las huellas en el suelo, como si la criatura hubiera rodeado la casa varias veces antes de irse. Sabía que esto no había terminado. La criatura no solo estaba cazando a mis animales. Me estaba poniendo a prueba. A la mañana siguiente, estaba decidido. No podía seguir esperando a que la criatura viniera por mí. Si quería proteger la granja y a los animales, tenía que enfrentarla directamente. Pasé el día preparándome. Recogí municiones adicionales para la escopeta, una linterna potente y un machete que usaba para abrirme paso en la maleza. Llamé a Joao, mi vecino, pero se negó sin pensarlo 2 veces. Eso no es algo en lo que debamos meternos, chico, dijo con voz cargada de preocupación. Esa cosa no es natural. A pesar del miedo, sabía que no tenía otra opción. Si no hacía nada, más animales morirían, y tal vez yo sería el siguiente. Esperé hasta el final de la tarde para salir. Quería llegar al claro antes de que oscureciera.
Apenas el sol comenzó a ponerse, tomé mi equipo y me dirigí al bosque. El sendero se sentía más siniestro que el día anterior. El viento soplaba entre los árboles y el sonido de las hojas arrastrándose por el suelo hacía que cada paso pareciera más fuerte. Llegué al claro en menos tiempo del que esperaba. El cuerpo de la vaca ya no estaba, pero las marcas en el suelo aún eran visibles. Estaba seguro de que la criatura había regresado. Me escondí detrás de un tronco caído y esperé. El silencio del bosque ahora era diferente, más pesado. Era como si todo a mi alrededor estuviera paralizado, como si la propia naturaleza evitara ese lugar. Entonces lo escuché. Pasos lentos y arrastrados que venían desde el lado opuesto del claro. Apunté la linterna hacia el sonido, pero no vi nada más que árboles y sombras. El sonido continuó, cada vez más cerca. De repente, algo pasó corriendo por mi derecha, demasiado rápido para identificarlo. La linterna temblaba en mi mano mientras trataba de seguir el movimiento. El sonido de los pasos continuaba, pero ahora provenía de varias direcciones, como si la criatura estuviera rodeándome. Intenté mantener la calma. Respiré profundamente y enganché la escopeta, esperando a que se mostrara. Fue entonces cuando vi los ojos. 2 puntos amarillos brillaban en medio de la oscuridad, inmóviles a unos metros de mí. Apunté y disparé, pero los ojos desaparecieron antes de que el tiro pudiera alcanzarlos. El sonido regresó, más rápido esta vez, y sentí que la criatura se acercaba. De repente, apareció a mi izquierda, saltando desde detrás de un árbol. Era la primera vez que la veía tan de cerca. Su piel parecía aún más oscura, casi como si absorbiera la luz, y las garras relucían como cuchillas afiladas. Disparé de nuevo, esta vez acertando. La criatura soltó un grito agudo que hizo que mis oídos retumbaran. Cayó al suelo por un momento, pero pronto se levantó, cojeando. Corrió hacia el bosque, desapareciendo en la oscuridad. Por un instante, pensé que había terminado. Pero el silencio fue interrumpido por un sonido aún más aterrador. No era un solo grito, eran varios. Miré a mi alrededor, tratando de localizar la fuente del sonido, y entonces lo vi. Los ojos amarillos habían vuelto, pero esta vez no eran solo 2. Había muchos, parpadeando en la oscuridad. Estaban por todas partes. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que no estaba enfrentando a una sola criatura. El bosque entero parecía estar lleno de ellas, todas observándome. Sin pensar, corrí, empuñando la linterna con una mano y la escopeta con la otra. Podía escuchar los pasos detrás de mí, cada vez más cerca, pero no me detuve. Cada vez que miraba hacia atrás, veía sombras moviéndose entre los árboles, rápidas y precisas, como si estuvieran jugando conmigo. Finalmente, llegué al límite del bosque y alcancé la granja. Los animales estaban completamente fuera de control, corriendo de un lado al otro en los corrales, balando y mugiendo desesperadamente. Me encerré en la casa, asegurando cada puerta y ventana. El sonido de los pasos seguía afuera, rodeando la casa, pero sabía que no podía salir. Esa noche, me quedé despierto, mirando por las ventanas y esperando que algo sucediera. Pero, como en las veces anteriores, el silencio volvió antes del amanecer. Cuando el día finalmente clareó, salí a inspeccionar los alrededores. Las huellas estaban por todas partes, muchas más que antes. Regresé a la casa y me senté en la cocina, tratando de decidir qué hacer. No sabía si estaba enfrentándome a animales, a criaturas sobrenaturales, o a algo incluso peor. Pero sabía una cosa, esto estaba lejos de terminar. Esa mañana, después de examinar las huellas y encontrar nuevos rastros alrededor de la casa, una certeza me invadió, aquello no terminaría hasta que enfrentara la situación de frente. Las criaturas no estaban solo cazando a mis animales o rondando por casualidad. Estaban probando mis límites, provocándome, esperando que tomara acción. Era como un juego, pero yo no conocía las reglas. Pasé el día preparando una emboscada. No sabía si sería suficiente, pero no podía seguir viviendo así. Coloqué trampas para depredadores alrededor del corral y posicioné lámparas alimentadas por baterías para iluminar la zona.
Cuando el sol comenzó a ponerse, me senté en el porche con la escopeta en el regazo. Esta vez, no huiría. Las primeras horas de la noche transcurrieron tranquilas. Solo el sonido de los insectos y el viento entre los árboles llenaba el aire. Pero, en cuanto la luna apareció por completo, todo cambió. Las lámparas comenzaron a parpadear, una por una, como si algo estuviera drenando su energía. Primero, las que estaban más lejos del corral. Luego, las más cercanas. Escuché el clic de las trampas cerrándose, pero cuando miré, no había nada. Solo ese sonido constante, como si algo invisible hubiera activado las trampas y seguido adelante. Entonces vino el ruido. Era ese mismo clic bajo que había oído en el bosque, mezclado con pasos ligeros, como si varias criaturas se estuvieran moviendo al mismo tiempo. Apunté la linterna hacia el sonido, iluminando las sombras entre los árboles. Por un momento, no vi nada más que las sombras bailando bajo la luz. Pero, cuando Elas alcanzó el corral, los vi. Había al menos 4 criaturas, tal vez más. Sus ojos brillaban como faros amarillos en la oscuridad, y sus cuerpos delgados y oscuros parecían deslizarse sobre el suelo. Respiré hondo y apunté a la que estaba más cerca. La criatura se movió rápido, pero no lo suficiente para escapar del disparo. El sonido resonó en la noche, y la criatura cayó, emitiendo un grito agudo y corto. Las demás se detuvieron por un momento, como evaluando lo que había ocurrido. Luego, comenzaron a avanzar. Disparé de nuevo, pero la bala pasó de largo, golpeando el suelo. La criatura más cercana saltó hacia un lado y desapareció en la oscuridad. Fue entonces cuando me di cuenta, estaban rodeándome. De repente, sentí un impacto en la espalda. Caí al suelo, soltando la linterna y casi dejando ir la escopeta. Me giré justo a tiempo para ver a una de las criaturas alejándose rápidamente, como un rayo. Me levanté, intentando recuperar el control, y corrí hacia la casa. Cerré la puerta con fuerza antes de que otra de las criaturas pudiera alcanzarme. Desde dentro, podía escuchar sus garras arañando las paredes y pasos que subían por el techo. Las lámparas del porche parpadeaban, proyectando sombras inquietantes por toda la habitación. Subí al ático, donde había una pequeña ventana con vista a la granja. Desde allí, pude verlas con claridad. Ya no eran solo 4 o 5. Parecía que toda la propiedad estaba rodeada. Las criaturas se movían de forma organizada, como si alguien las estuviera guiando. Fue entonces cuando lo vi. Entre ellas, una figura más alta y delgada destacaba. No tenía los ojos brillantes como las otras, pero su postura era imponente, casi humana. El líder, pensé, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. La figura parecía observar la casa, analizando cada uno de mis movimientos. Mientras lo miraba, levantó una mano, y todas las demás criaturas se detuvieron. Me quedé paralizado, esperando su próximo movimiento. El silencio se rompió con un estruendo. Algo golpeó el techo, y los pasos se hicieron más fuertes, como si estuvieran intentando entrar. Bajé corriendo al primer piso, sosteniendo la escopeta con fuerza. La casa tembló cuando algo cayó del lado de afuera, como si estuvieran derribando una parte del tejado. Los pasos resonaban cada vez más, y la puerta trasera comenzó a crujir, como si algo estuviera forzándola. Apunté hacia la puerta y esperé. La tensión era insoportable. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió de golpe. Una de las criaturas entró corriendo, sus ojos brillando como faroles. Disparé sin pensarlo, y cayó al suelo, pero otras 3 la siguieron rápidamente. Corrí hacia el ático nuevamente, cerrando la puerta tras de mí. Desde la ventana, vi que la figura alta seguía afuera, inmóvil. Era como si estuviera esperando a que yo me rindiera, observando mientras sus criaturas hacían el trabajo sucio. Me senté en el suelo, sosteniendo la escopeta, sin saber qué hacer. Ya no tenía a dónde huir. De repente, todo el ruido se detuvo. No había más pasos, ni garras en el techo. Solo el silencio. Me levanté lentamente y miré por la ventana. Las criaturas se habían ido. El claro estaba vacío, y la figura alta también había desaparecido.
Esperé por horas, temiendo que algo más sucediera, pero nada cambió. Cuando el sol finalmente salió, bajé para inspeccionar la casa. La puerta trasera estaba destruida, y las marcas de garras cubrían las paredes. Las huellas seguían en el suelo, pero se dirigían de vuelta al bosque. Intenté convencerme de que había terminado, pero en el fondo sabía la verdad. No se habían ido por haber sido derrotadas. Se habían retirado, esperando. Sabía que cuando regresaran, no sería para probarme. Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.